Bueno, continuamos acá en Vladimir La Luna. Saludamos a Yul Yabur, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, también diputado a la Asamblea Nacional, ¿no? Gracias, Vladimir. Un placer siempre estar aquí Gracias compartiendo contigo por atender la invitación. en ese espacio de Así alta es. audiencia. Muchas gracias por venir. Bueno, Yul, vamos a comenzar por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo evalúa el Partido Comunista hasta ahora la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente pasa a ser, a partir de su elección, un actor político nuevo en la política venezolana y, por supuesto, hoy es quien ha asumido la iniciativa política. Podemos decir que con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la ofensiva y la iniciativa política la ha retomado el sector del chavismo, la ha retomado el sector bolivariano. Venía desde hace un buen tiempo estableciendo la agenda, los sectores de la oposición, los sectores que están vanguardizando hoy a la oposición venezolana, que a través de todas las acciones que se desarrollaron, y que hay que señalarlo, acciones de carácter terroristas y vandálicas, imponían una agenda en la política venezolana. Hoy están completamente neutralizados políticamente, desacreditados, están completamente, ¿cómo te digo?, al margen de lo que es la ofensiva y de lo que es la iniciativa política. Entonces, los vemos más en una acción defensiva, de respuesta a lo que dice la Asamblea Nacional, a lo que está estableciendo hoy y desarrollando el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Creo que eso ha sido una victoria importante para el chavismo, para el movimiento popular y para las fuerzas patrióticas. Hasta ahora las decisiones que se han tomado van dirigidas, bueno, a tomar medidas de carácter político contra la oposición. Por ejemplo, bueno, declarar los traidores a la patria, anunciar que se va a eliminar la inmunidad parlamentaria, que se van a abrir investigaciones y posibles procesos contra parlamentarios opositores. Bueno, el tema político que estaba bastante, o está, en una situación de alta conflictividad, requería y requiere una respuesta casi inmediata, sin obviar el problema económico, que quizás es lo que más afecta hoy a los venezolanos y venezolanas, y es un clamor popular el de tomar medidas en relación a lo económico. Sin embargo, ya se ha anunciado igualmente que hay un conjunto de medidas económicas que se estarán tomando en los próximos días, que se estarán debatiendo. En virtud de ello, el Partido Comunista de Venezuela hoy entregamos al presidente de la Comisión de Economía y Diversidad Productiva un conjunto de propuestas que tienen que ver con acciones puntuales. ¿Quién es el presidente? De acuerdo, Eduardo Piñate. Ah. De acuerdo, tuvimos una reunión con Eduardo Piñate, una delegación, una comisión del Partido Comunista de Venezuela, donde entregamos un conjunto de propuestas que tienen que ver con acciones inmediatas en relación a la situación política actual y, por supuesto, un conjunto de medidas que planteamos nosotros que se puedan establecer a mediano y a corto plazo y a largo plazo. Una síntesis de esas medidas que ustedes recomiendan, por ejemplo, mantener el control de cambio, levantarlo. Por ejemplo, una de las medidas que nosotros planteamos en el tema bancario es hoy investigar todo lo que significa el corralito que se está imponiendo en Venezuela y todo lo que significa la banca paralela, que está afectando a los trabajadores y trabajadoras, y donde nosotros hemos detectado por denuncias que se han hecho, y de ahí demandamos una investigación en relación a eso, de la responsabilidad de todo el sector bancario financiero en toda esa banca paralela, donde se ha denunciado que ha habido complicidad para generar un nivel de descontento en los usuarios y usuarias bancarias, y que, por supuesto, ese nivel de complicidad con dueños de locales comerciales y con toda una cadena que permite que se pueda transar o cambiar dinero en efectivo cobrando comisiones. Eso está generando un gran descontento. Pero todo esto no se origina en una equivocada política económica. Todo esto se origina por un elemento fundamental, y que hay que partir de allí. Un sistema capitalista que es el que impera en Venezuela, porque hoy
el sector de la oposición y los enemigos de los proyectos de liberación nacional quieren decir que en Venezuela lo que hay es un socialismo, que ese socialismo fracasó, y nosotros reiteramos, y lo hemos dicho, y por supuesto se ha estudiado y se ha debatido, en Venezuela sigue habiendo un sistema capitalista dependiente de acumulación rentística en lo fundamental. Es una economía dependiente de los ingresos petroleros, esa economía no logró incentivar el aparato productivo del país, y a partir de allí, de diagnosticar el problema, es que nosotros podemos generar propuestas, y de ahí el Partido Comunista genera un conjunto de propuestas que tienen que ver, como lo dijimos ya, con la nacionalización de la banca en esos sectores financieros, que tiene que ver con nacionalizar los monopolios de la distribución de alimentos, Vladimir, donde el gobierno importa la gran mayoría de los alimentos en este país y se le entrega a las grandes cadenas de distribución privada sin ningún tipo de control. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país y por supuesto eso ha servido para que los planes que se vienen desarrollando en contra del gobierno nacional allí hayan entonces logrado un conjunto de acciones que ponen en descontento al pueblo venezolano. Y un elemento fundamental, te quiero señalar, que plantea el Partido Comunista hoy, que tiene que ver con las recientes sanciones del gobierno norteamericano en contra de Venezuela, que anunció el presidente de los Estados Unidos, que tiene que ver con el Partido Comunista hoy, demanda del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, del presidente Nicolás Maduro, y así se lo hicimos saber a la Asamblea Nacional, donde le entregamos un documento, que se denuncie los tratados para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Esos son tratados firmados entre el gobierno venezolano en la década de los 90 y el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, una pregunta que por aquí hacen en el Twitter, pregunta, ¿por qué el Partido Comunista no denuncia la corrupción tan evidente? Espero que no sean cómplices. Y por aquí también comentan cómo es eso de que se le hace un donativo a Estados Unidos para unos damnificados allá, mientras la gente de Choroní vive una tragedia en este momento. Nosotros hemos dicho que uno de los elementos fundamentales en una política tiene que ser la transparencia. Nosotros hemos dicho cualquier denuncia de investigación contra cualquier funcionario público, contra cualquier ente público se debe realizar. Cualquier denuncia se debe investigar. No puede haber nadie supra investigación. Cualquier ejercicio de la administración pública debe ser transparente, debe ser investigado. Y por eso que el Partido Comunista de Venezuela plantea la nueva gestión de dirección múltiple en las instituciones del Estado, en las instituciones públicas y por supuesto en instituciones privadas. ¿Qué significa eso? Que toda la cadena productiva, Vladimir, debe tener la participación de los trabajadores y trabajadoras que son los que producen, tiene que tener la participación del Estado venezolano, tiene que tener la participación de las comunidades donde se desarrollan las actividades. Entonces son gestiones múltiples de dirección múltiple que permite transparencia, que permite establecer cuándo una gobernación, una alcaldía o una empresa del Estado contrata, por qué contrata, a quién contrata. Tengo que hacer la pausa. Al regreso, me gustaría que me respondiera qué opina sobre esta declaración de Diosdado Cabello en el sentido de que le van a dar trato de enemigo a los opositores. Y bueno, el uso del calificativo de traidor a la patria, a donde por dirigente del Partido Comunista. Habíamos dejado una pregunta pendiente por aquí en el Twitter. Oscar Delgado, ¿de quién es la culpa de que PDVSA haya menguado su producción y se encuentre hoy con tantas deudas? Bueno, tiene que ver con todo un cúmulo de acciones y de errores que se han venido cometiendo también y que nosotros hemos señalado. Uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, en el tema de la economía, tiene que ser el tema de la planificación. Nosotros consideramos que tiene que haber mayor planificación en el tema de la economía, mayor incentivación al aparato productivo y todo ello incluye también las empresas estatales como PDVSA, ¿no? Que es la primera empresa del país. ¿Los opositores deben ser tratados como enemigos? No, adversarios políticos. Ahora, en la medida en que actúen como actores políticos, en la medida que actúen dentro del ordenamiento y de los lineamientos que establecen las leyes. Nosotros no podemos pretender que por ser actores políticos de una tendencia política nos dé una patente de corso que nos permita generar acciones en contra de nuestro país, en contra de nuestra patria, en contra... Nosotros vimos, por ejemplo, Vladimir, lo que ocurrió hace varios días.
salió la dirigencia de la MUD a avalar y a apoyar sanciones del gobierno norteamericano en contra de Venezuela. Eso es deplorable, porque eso no es una sanción dirigida a un partido político, a una tendencia política, a una corriente política. Son sanciones en contra del pueblo venezolano. Son sanciones para tratar de limitar la capacidad operativa y financiera del Estado venezolano y llevar el Estado venezolano a una cesación de pago, llevar el Estado venezolano a caer en default, como se conoce internacionalmente en materia económica, y que eso obligue a que se tomen medidas, a que haya, por supuesto, mayor descontento por no poder adquirir los bienes de consumo que requieren los venezolanos. Sabemos que tenemos una economía de puerto y que la mayoría Pero de lo fíjate, que comemos los venezolanos y venezolanas es a través sin de embargo, las fíjate tú, la importaciones. Asamblea Nacional ha dicho, pues, o los dirigentes de la oposición en la Asamblea Nacional han dicho que las deudas que se contraigan, si no pasan por la Asamblea Nacional, no serían reconocidas, porque quien debe aprobar o no aprobar un endeudamiento es la Asamblea Nacional. Así lo establece la Constitución, Ajá. en tanto y cuanto la Asamblea Constitucional esté dentro del ordenamiento jurídico, dentro del principio de la legalidad. ¿Por qué hoy las decisiones de la Asamblea Nacional la figura son del nulas? desacato no existe. Por supuesto que existe, Vladimir. Cuando hay una sentencia o una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y tú no acatas, el máximo órgano jurisdiccional está en desacato. Desacato es que tú no haces caso a una sentencia jurisdiccional, y en una sociedad tiene que haber un órgano jurisdiccional que establezca leyes, que aplique las leyes, que administre la justicia. Pero ¿qué pasa ¿Quién es el máximo órgano de administración de justicia? Es el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando señala que en el caso, por ejemplo, de los ciudadanos que fueron juramentados como diputados en Amazonas, existen pruebas fraudulentas, no imputables al Consejo Nacional Electoral. Nunca se hizo el juicio, nunca se presentaron esas pruebas. Pasó un año y quedaron inhabilitados esos diputados. Ahí se promovieron algunas pruebas, No hubo una juicio, no hubo investigación. derecho a la defensa. Ahora, que no se hayan hecho las elecciones o no se haya hecho juicio, eso es otro elemento, pero hubo una decisión del TCJ que la Asamblea Nacional no acató, y en mi opinión, y en opinión del Partido Comunista de Venezuela, no acató porque hay todo un plan. Sabiendo ellos que entrarían en desacato. Hay todo un plan, porque desde que llegó la Asamblea Nacional, se planteó es elevar el nivel de conflictividad en el seno de la sociedad venezolana, porque tenían como objetivo salir del gobierno. Y ese fue el primer discurso de Ramos Ayub el primer día, creando una falsa expectativa al pueblo venezolano, diciéndole que en 6 meses se iban a establecer los mecanismos para salir de Ramos Ayub. Y todo ello que generó por supuesto, la falta de credibilidad a los sectores de la oposición, frustración, descontento. Ya los sectores que no estén de acuerdo con el gobierno hoy en Venezuela tampoco creen en esa dirigencia, porque esa dirigencia les ha mentido. Esa dirigencia les dijo... ¿Estás de acuerdo tú con que se han encarcelado Julio Borges, Freddy Guevara? Esa dirigencia les dijo al país que no fueran a votar por una Asamblea Nacional Constituyente, porque el CNE no era creíble, no era imparcial, que el CNE era una institución del gobierno venezolano. Ellos dijeron que estaba activado el 350 y el 33 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al otro día de las elecciones se estaban inscribiendo como candidatos a las gobernaciones. Hay 36 candidatos a las gobernaciones que son diputados a la Asamblea Nacional. Ahora ellos están haciendo unas fórmulas que ellos van a llegar a consenso, pero en realidad son 36 que le dijeron al país en un conjunto colegiado como la Asamblea Nacional que ellos no irían a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente porque no creen en el CNE, que ellos no creen en las instituciones del Estado venezolano, que ellos declaraban la ausencia absoluta del presidente de la República. ¿Y todo ello en qué se traduce? ¿En qué se traduce en ese ciudadano común? Pero que le ¿ustedes quieren que participen prometieron o que no participen? No, yo creo que... Y si se inscriben, los inhabilitan. ¿Cómo funciona eso? No, en una sociedad democrática donde existen instrumentos para la participación a través de la democracia, es importante la participación. Y yo creo que ha sido un logro que ellos participen. Ahora hay que esperar que ellos, si logran ellos
llegar hasta las elecciones, si se mantienen en las elecciones, una vez que tengan una pérdida como se avisora por todos los elementos, por todo lo que se ha dicho de la oposición, no salgan a decir que fueron unas elecciones fraudulentas y que les robaron los votos. Te tengo que despedir, pero antes de despedirme, Gracias, ¿el Partido Comunista cree factible una invasión norteamericana a Venezuela y están preparados para eso, si eso llegara a ocurrir? El Partido Comunista está preparado para todos los escenarios siempre. ¿Están entrenando? Históricamente ha sido así, pero el imperialismo norteamericano desarrolla todo un plan que tiene que ver en lo económico con las sanciones, pero también tiene que ver con lo militar, porque han dicho que ellos no descartan la opción militar. Ellos tuvieron una gira del vicepresidente de los Estados Unidos en diversos países de gobiernos que responden a sus intereses, tratando de generar una alianza antibolivariana y antivenezolana. ¿Están entrenando? Nosotros siempre nos preparamos para todas las formas de lucha. Gracias. Yul Gracias a Yabur, ti, dirigente del Berenice. Partido Comunista, y a ustedes, queridos amigos, los invito